Yo no estaba la primera vez que salió Telemetro al aire. Yo entré bastante tiempo, un par de años después. Pero Luigi, ¿tú sí estabas? No, tampoco. Yo llego a Telemetro en el tercer año, segundo año de Telemetro, sale en el 81 y yo entré a Telemetro en 1983. Yo recuerdo todavía con mucha emoción el día en que salió Telemetro, porque yo estaba en la escuela en ese momento y regresé de la escuela y enseguida lo primero que hice fue encender la televisión para ver cómo era la señal de este nuevo canal que nos tenía en expectativa que iba a salir en la capital de Panamá, porque Telemetro era un canal que, como tú lo dijiste al inicio del noticiero, nada más cubría el área metropolitana, ¿no? Para nosotros Telemetro era el canal de la capital, nosotros los que vivíamos en el interior de la República, que no teníamos acceso a ver esa señal. Pero vamos a ver algo que tenemos preparado por ahí, que no se sorprendan, ¿eh? Es de aquella época de la televisión. Vamos a ver. Estas son las caras de Panamá. Bien, las caras de Panamá, las caras de Telemetro, ahí aparece Lorena Castillo. Cuéntanos. Bueno, esa cara de que me voy a comer a los niños era precisamente, recuerdo perfectamente, porque yo tenía solamente 21 años. Yo entré bastante joven a un noticiero, como ustedes ven, Raúl Cedeño, mucha gente de una trayectoria muy grande, Iván Molino Mola en televisión, Mariana Fábrega, ya con un nombre en periodismo muy puesto, y yo entraba chiquitita, así que mucho por recorrer, así que mi cara tenía que ser como seria y toda tenía que ser como trabajando esa credibilidad, ¿no? Pero ¿Cómo fue eso? Fue dificilísimo. ¿Era la primera vez que hacías algo en pantalla? Era la primera vez que hacía algo en pantalla, era lo que quería hacer toda mi vida. Yo estaba estudiando comunicación social, yo quería periodismo, pero nunca me imaginé que Diosito me iba a poner esto en el camino tan rápido. Yo entré en el 90 y te digo una cosa, fue una experiencia muy fuerte para la edad que tenía uno, una responsabilidad muy grande, y también porque las mujeres en esa época tampoco era que estábamos, o sea, habían muchas presentadoras de noticias, pero periodistas no éramos muchas. Entonces, esas puertas que nos abrieron Diana Rosemena y Mayín Correa y todas estas periodistas que estuvieron mucho antes que nosotros en el medio, pues éramos otra generación, ¿no? Y sí nos miraban como que ella de verdad durará aquí o ella de verdad aguantará el tren de noticias, que es muy fuerte. Aquí no hay horas de comida, aquí no habían horas extras, aquí... Se sabe a qué hora se inicia, pero no sabe a qué hora se termina. Así es. Con un jefe en esa época, Jorge Concepción, muy, muy estricto. Esto era casi una escuela militar, una época bien fuerte, pero le agradezco a él y le agradezco a la empresa la oportunidad y cada minuto, porque esto fue mi universidad, o sea, aquí hacíamos desde cámara hasta luces, aquí... Si había que barrer, se barría. Aquí teníamos que hacer todo, aquí apoyábamos a la parte de producción cuando teníamos que hacer Éntrese a ganar con Luis Eduardo, aquí hacíamos de todo. Uno que hoy es alcalde y que en aquella época era cara de Telemetro, es este caballero que ustedes van a ver allí, Bosco Ricardo Vallarino, y que le tocó vivir momentos muy difíciles en la década del 80 por el simple hecho de ejercer la profesión de presentador y periodista en Telemetro Reporta. Luis Eduardo Quiroz fue o estuvo vinculado a otra faena dentro de Telemetro y era la faena de producción. Cuéntanos un poco. Sí, yo me dediqué siempre, como saben todos los amigos televidentes, al área del entretenimiento y ahí viví grandes momentos. Hace un instante mostrabas tú ahí la promoción de Tierra Adentro, que fue el evento que se hizo el 31 de agosto de 1991 cuando Telemetro llega a provincias centrales. Y entre los artistas que se veían en el escenario estaba Xavier, el exmenudo, que hoy en día es el comentarista de temas económicos de CNN en español, ¿no? Sí. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y todo el mundo ha ido evolucionando, ha ido variando en sus quehaceres. Sin embargo, el cariño y sobre todo lo que vivimos aquí en Telemetro es una gran familia. Mira, maravilloso. Luis Eduardo, estabas en el Estudio 2 en El Dorado trabajando algunos proyectos. ¿Qué recuerdas de aquello? Yo comencé cuando el único estudio que había era el de Calle 50, que era la sala comedor de un dúplex que se adaptó como estudio de televisión, y ahí grabamos artistas en aquel entonces muy pegados como Rocío Dúrcal, que ya murió,
José Luis Perales, inclusive un especial con toda la banda de Rubén Blades. No fue, esa vez no fue cantando, sino más bien fue una entrevista, pero en ese estudio se hicieron cosas muy simpáticas. Después se crea el Estudio 2, que principalmente se desarrolla cuando llega a Telemetro una de las más grandes figuras de la televisión, todavía con nosotros, y alguien a quien admiramos y apreciamos, don Víctor Martínez Blanco. Yo recuerdo, ahí hay una foto de Luis Eduardo cuando Cuba reía. Imagínese usted. ¿Ese qué programa era? No. ¿Esa era La Rueda? Ese era Éntrese a ganar ya. Bueno, Éntrese a ganar. Sí. Porque, aunque tú no creas, este que está aquí sentado, como, mira, Estela Villarreal, ay Dios mío. Manolo Barroso. Wow. Ay, un gran saludo para Manolo. Aunque ustedes no lo crean, a mí me tocó, mira ese bus, a mí me tocó participar. Esta Estelita dice que eso no se hace. Aquí está Estela Villarreal. A mí me tocó participar de la Rueda de la Fortuna, ¿era que se llamaba antes el programa aquí? Bueno, cuando lo inicié yo tenía otro nombre, era el Oscar de la Fortuna, que después varió a la Estrella de la Fortuna. La Estrella de la Fortuna estaba... A mí me tocó participar en ese programa, ¿Ah, sí? pero no como figura de televisión, sino como un televidente más. Y vine a participar una vez en ese programa en el Estudio 2 del Dorado, temblando de los nervios, asustadísimo. Y mira tú dónde estoy después de muchos años. Ahí se ve a... Miren ustedes quién está ahí, Mariana. Octavio Colli, Mariana, Octavio Colli. Silinia Prada. Silinia Prada. Silinia. Casualmente yo entro cuando Carlos Iván Silinia Zúñiga. Prada sale del noticiero nocturno. Ajá. Entonces ahí es cuando entro yo, Minto. El peso que tenía en ese momento Telemetro, que era un canal totalmente distinto. ¿Qué era lo que buscaban hacer ustedes en Telemetro? ¿Cuál era la consigna? Yo creo que una de las cosas interesantes que hizo Telemetro en su momento fue creer mucho en la producción nacional. ¿Apostaron a eso? Apostó mucho a eso y comenzó a desarrollar programas diarios de producción nacional y muy buenos contenidos de producción nacional para el fin de semana. Eso le dio una gran identidad y lo identificó con el pueblo panameño, ¿no? Y las películas de Telemetro también, cuando arrancaron con todas las películas, era bien fuerte. Y recuerdo que con Noticias realmente éramos, yo todavía me río porque éramos como 5 y habían 3 cabinas de edición. Entonces fueron épocas bien duras. Hoy yo veo, dijeron que este es el editor de tal cosa, el otro... ¿Eran 5 gatos? No, éramos 5 gatos. Aquí, Okay. aquí yo me acuerdo, yo hacía el segmento internacional, yo tenía que editar mi segmento, yo grababa mi segmento internacional y tenía que editarlo también. La gente era todera, hacía de Exacto. Todo Aquí era de todo. Y en pantalla se veía como el noticiero. El equipote que había. No, y éramos realmente pocos. Y la consigna en Noticias, ¿qué recuerdas básicamente? ¿Cuál era el objetivo de Noticias en ese momento? Realmente era estar en todos lados. Era tratar de que nuestros equipos no perdieran nada. Y recuerdo para las elecciones, cuando nos tocaban hacer coberturas, ya los otros canales tenían estas unidades móviles. Y me acuerdo que Atenógenes estaba en RPC, creo que Atenógenes estaba en RPC. Él estaba en RPC y le tocó cubrir Papagoró, y a mí me tocó por Telemetro cubrir Papagoró. Ellos tenían su unidad móvil, todo. Pero increíble, con todo y unidad móvil, nuestras entrevistas salían primero. Yo me acuerdo que yo me quitaba los zapatos, salía corriendo a darle mi cassette a un motorizado que llevaba entonces... Imagínate. el cassette, imagínense en esa época, el cassette para ponerlo al aire. Pero era ese amor por el trabajo. Vocación, principalmente. Era un amor. ¿Siempre estuviste en el área noticias? Siempre. ¿Qué otro proyecto lograste desarrollar en estos años en Telemetro? Hice también El abuelo de mi abuela, que fue fabuloso. La verdad es que lo que recuerdo del abuelo fue bien intenso porque me tocó filmar por todas partes del país unas historias hermosas. Y luego Techos de Esperanza, que ha sido uno de los proyectos más lindos que he hecho en mi vida. Sí, eso fue muy gratificante. Lorena fue reina de carnaval. Por supuesto, en el 87. En el 87, imagínense usted. A mí me jovencita. tocó transmitir ese carnaval. Sí, yo me acuerdo. Y recuerdo que Mi Lorena entrevista siempre contigo. estaba muy dispuesta a darnos entrevistas y entonces le poníamos la grúa y yo me encaramaba en los carros alegóricos a entrevistarla, siempre con una sonrisa, dispuesta a dar toda su alegría y entusiasmo a aquellos que estaban disfrutando de ese carnaval. Y creo que fue el carnaval que sentó el precedente para que después se desarrollaran las siguientes transmisiones de carnaval, no solo de la capital, sino hasta del interior de la República. Bueno, Imagino. fuimos los primeros en transmitir en vivo desde las tablas. También. Ahí recuerdo. sí nos tocó entrar, por ejemplo, lo que te estaba comentando ahora, toda la gente de Noticias
junto con la gente de producción. Ahí todos trabajábamos juntos. Ay, Dios mío, pueden dejar de pasar esa. Felicidades a toda su gente, dicen aquí. Nos escriben los amigos televidentes. Gracias, buenos días. Muchos mensajes de felicitación por parte de a todo el equipo de Telemetro. Me vienen recuerdos de la época de Tania Jaiman, de la Rueda de la Fortuna. Felicidades también a Canal 13 y a César Barría Padre, cumpliendo hoy años. 13 de octubre, yo dije 31 de octubre, 13, perdón, 13 de octubre, hoy es 13 de octubre. Sí. Bien, a cualquiera se le muere un tío. Por acá también saludos desde distintas partes de la geografía, me están llegando cantidad de mensajes en este momento con mucho entusiasmo, con mucho orgullo. Telemetro, felicidades, 30 años de vida de éxito, Dios los bendiga a todos y premie con bendiciones y con mucha salud, me dicen acá los amigos televidentes. Un mensaje, ustedes que ahora están cada uno en ambientes diferentes, Lorena en lo suyo, Luis Eduardo en la política, ahora que están afuera, un mensaje a la ciudadanía, el futuro de Telemetro. Bueno, el futuro de Telemetro son las nuevas generaciones. Me encanta ver a las nuevas caras. A nosotros los nuevos. Exacto, a las nuevas caras. Me encanta verlos todos los días esforzándose. Es un trabajo difícil, pero también todos los héroes incógnitos que están ahí atrás, todos los camarógrafos, todo el equipo. Ahí vimos a Castillito, tantos años aquí, tanta gente que tiene de verdad tantos años y que son el pilar de los que están frente a las cámaras. Así que pues para ellos también todo el cariño y para todo el país, muchas gracias siempre por todo el apoyo que le dan a Telemetro. Gracias, Luis Eduardo. Yo creo que lo bonito y lo interesante de la televisión es que es el reflejo de un país, ¿no? De nuestro país. En la televisión se reflejan las preocupaciones, las tristezas, pero también las alegrías y los triunfos de nuestro país. Así que sigan disfrutando de este medio que está muy comprometido con reflejar en su pantalla cada día eso que somos nosotros.